Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juliana Rugeles y les voy a hablar sobre mi clase del 4 de octubre del 2018. Entonces, en investigación cualitativa, comienza la clase, como siempre, leyendo y viendo los videos de nuestros compañeros. Le pregunto al profesor que qué es lo que tengo que mejorar en mis videos y él me dice que sea un poco más, sintetice más las cosas y que me ponga como más luz en la cara porque no me veo nada. Entonces, pues por eso me puse la luz y estoy como sobre reflejando todo. Pero bueno, entonces, primero empieza, nos dice que las mujeres leen mejor lo no verbal. Y era por todo lo del rapport que estábamos leyendo en nuestros estudios. Y es muy cierto, nosotros leemos como lo normal. Uno puede saber como cuando alguien está triste o está bravo o algo le está pasando en su vida. Simplemente pues porque uno es mucho más como observador. Y bueno, por otro lado, una de nuestras compañeras pasó a darnos la clase de qué es una entrevista. Entonces, una entrevista es un acto comunicativo eh, y es de observar el medio. Eh, Hay diferentes tipos de entrevista, como el individual, grupal, y, nos dijo, bueno, nos dijo como los diferentes tipos de entrevista, los canales por donde se puede hacer una entrevista y las posibles preguntas que uno puede utilizar para hacer estas entrevistas. Eh, Hay que siempre pues tener en cuenta a la hora de hacer una entrevista es que uno tiene que ser muy respetuoso con lo que va a preguntar, observar no solo como o sea, observar y escuchar, sino también observar como lo no verbal para saber como si lo que está diciendo como que le incomoda y pues todo eso como que vimos en clase. Las desventajas de hacer una entrevista ambigua y las ventajas también, pues porque si tú haces una pregunta abierta, como que no estás limitando a la persona para que siga haciendo, pues para que responda bien. También nos habló del focus group, que me parece algo súper chévere, sobre todo para mi carrera me va a servir mucho este tipo de entrevista grupal, que es unir a un grupo de entre 6 a 12 personas por una o máximo 2 horas para hablar sobre un objeto y qué opinen sobre eso. Entonces, pues en un focus group tiene que haber un diálogo donde pues, se planteen como los pasos que va a hacer y un moderador. El moderador es esencial para la actividad porque es el que puede decidir como si se sigue lo que está haciendo y el que da la palabra a participar. Aquí yo di un ejemplo sobre un profesor que se llama Jair Ruiz. Entonces él nos dio un ejemplo de un focus group de un producto que iba a sacar Quipitos. Entonces Quipitos iba a sacar un disco que no tenía sentido para los niños y lo que empezaron a hacer los niños fue a tirarlo. Entonces gracias a eso sacaron unos discos voladores en los empaques de Quipitos. Bueno, por otro lado, vimos, pues Catalina Sarama pasó a dar su entrevista, no su entrevista, óigame a mí, pasó a dar su presentación que era de claves de acceso ocular. Las claves de acceso ocular tienen que ver mucho con la neurolingüística y cómo nosotros movemos los ojos dando una respuesta. Por ejemplo, si yo quiero acordarme de algo, miro hacia la izquierda y si yo quiero, estoy diciendo mentiras o como que no estoy segura de lo que estoy diciendo, o sea, mi lado creativo, miro a la derecha. Pero eso tiene que ver mucho con las personas y eso era lo que le preguntaba al profesor la clase pasada. Porque yo siento que yo cuando recuerdo miro es a la derecha. Entonces uno primero tiene que ver cómo reacciona. Entonces sí, bueno, para arriba es cuando tú estás generando un recuerdo. Para los lados, cuando ves para los lados es que estás tratando de recordar un sonido y cuando ves para adentro es como que te estás viendo a ti misma, como kinestesis, algo así. Entonces, bueno, por otro lado, eh, tuvimos que ver unos videos súper interesantes
en el cual teníamos que responder unas preguntas. Entonces, pues la primera pregunta era como, ¿cuál es la importancia de la persona que pasa primero por la puerta? Entonces, lo que decían en el video era que en el occidente, en el oriente, las personas, como el que pasara primero por la puerta, era el que menos dominancia tenía dentro de eso. Entonces, el segundo que le ponía la mano atrás y le daba ciertas palmaditas era porque ya esa segunda persona tiene menos, como tiene más poder y tiene más control y le muestra el camino. Entonces es súper interesante porque eso se usa mucho en política, como la forma como se saludan los presidentes, los ministros, todo eso tiene mucho que ver. Eh, por otro lado, hablan sobre la estrategia del lenguaje corporal y nos muestra como el ejemplo de Hillary Clinton, y Hillary Clinton cuando era esposa del presidente y cuando ya estabas postulándose para presidencia, y es un cambio totalmente pues asombroso de los comportamientos físicos que tiene. O sea, es impresionante, me pareció súper interesante como los microgestos, el lenguaje corporal, como todo tu cuerpo te está diciendo, te está comunicando todo, y que hayan expertos que te digan como, mira, tú me estás diciendo mentiras porque estás moviendo las cejas hacia el centro o hacia arriba, entonces estás como sorprendida, como que no te crees lo que estás diciendo. Entonces es muy, muy interesante. Pues también hablan de Bush, que cuando se equivoca reacciona como un niño. Entonces, pues eso a uno también le pasa, como que hace un chiste cuando se equivoca, porque es como la forma de que a uno no, como que no le den tan duro, por decirlo así. Y la imagen lo es todo, eso era como un concepto que hablaba el video, eh, en la política. Por ejemplo, el profesor nos daba un ejemplo que decía que, que algún presidente o alguien que iba a ser presidente se tuvo que hacer la lipo para que votaran por él, porque nadie vota por un presidente gordo. Eh, la importancia de un buen lenguaje corporal, y como Bill Clinton siempre estaba como señalando ahí, pausando como un ritmo, eh, para llamar al público, también como pues lo que hacía Hillary era como señalar al público, así no conociera a nadie, entonces genera más empatía con la gente, y hablar desde el corazón, como señalar esto, como que todo genera como esa empatía y que la gente como que lo crea aún más. Entonces, pues en conclusión, pues dicen que el lenguaje corporal es el 55% de, pues de tu forma de hablar, o sea, como que tú puedes ver si la persona te está diciendo mentiras, si está mirando para otro lado, significa que pueda que se sienta que ya se quiera ir, o sea, como que tú estás mirando hacia allá, pero tu cuerpo está mirando hacia allá, entonces como que ya se quiere ir, y lo mismo pasa con los pies. Y el 38% es el verbal. El verbal pues también es súper importante porque es por el cual tú comunicas las ideas. Y este lenguaje verbal tiene que tener un ritmo, un tono de voz que llame la atención de la gente, y, y como que sea atractivo. Entonces todo esto me va a servir como para mi, mi experiencia, o pues mi entrevista en la salida de campo, que todavía pues no sé en dónde lo voy a hacer. Pues estoy esperando a que una amiga me confirme, y si no me voy a un bar drag a hacer mi salida a campo. Y bueno, este video me quedó un poco largo porque de verdad me emociona mucho el tema. Espero que no haya repetido mucho, por ejemplo, porque sí me di cuenta, pero pues es algo que tengo que mejorar. Hasta luego.